Shalom, buenas noches. Que Yahweh les bendiga. En esta noche estamos conectados una vez más en este estudio especial. Hoy vamos a ver un tema muy importante por conocer en las Escrituras, que es acerca del diezmo. Estamos conectados por YouTube y por Facebook. Estamos acá en Argentina, Buenos Aires, grabando también el estudio. Shalom, buenas noches. Y quiero darle gracias al Padre por tener la posibilidad de poder predicar su palabra. Y vamos a entender hoy el tema del contexto bíblico acerca del diezmo. El diezmo es una doctrina, es un tema muy importante dentro de la congregación, dentro de las iglesias, donde lamentablemente muchas veces se predica mal. Se sacan versículos fuera de contexto y se acomoda de tal manera esos versículos para llegar a un beneficio propio o un fin propio de la iglesia. Vamos a ver en esta noche acerca del diezmo, de qué dice la Escritura. Vamos a ver todos los versículos que se usan en las reuniones, que se usan para pedir dinero, el 10% del sueldo. Y vamos a ver si en la Biblia nos habla de dinero, de plata, el diezmo, o es alimentos de la tierra o frutos de la tierra. Entonces vamos a ver hoy, esta noche, este tema importante. Me gustaría, antes de comenzar, hacer una breve oración, darle gracias al Padre por permitirnos este mensaje, poder predicar por las redes sociales, sabiendo que a muchas personas les va a confrontar, quizás muchos hermanos lo rechacen este mensaje o pastores, pero el Padre me ha puesto para llevar la verdad, para predicar realmente como son las Escrituras, siempre con un contexto hebreo, porque las Escrituras, el Antiguo Pacto fue escrito en hebreo y el Nuevo también, pero luego a la destrucción del templo en el año 70 pasaron los escritos, fueron destruidos los originales y pasaron todas las cartas, epístolas al griego. Si bien la Biblia nos han enseñado de que está dividida en dos, pero la Biblia es una sola. La palabra de Yahweh es una sola. 66 libros siempre están unidos. Los libros del Pacto Renovado no podrían ser válidos si no tienen un cimiento que es la Torá, que es el Tanaj, que son los libros del Antiguo Pacto. Entonces, vamos a darle gracias al Padre entonces por esta palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo, que tu palabra sea predicada, que tu Ruach, tu Espíritu Santo, esté hablando, ministrando, exhortando, trayendo luz a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que escuche este mensaje, y que tu palabra pueda confrontar, pueda traer libertad de todo engaño, de toda falsa doctrina, y que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, pueda guiarnos a tu verdad, a tu palabra, que podamos entender el verdadero origen del diezmo, el verdadero significado o propósito que tiene el diezmo que tú has creado. Te damos gracias y te bendecimos y exaltamos tu nombre, Yahweh de los ejércitos, Yahweh del universo. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que quiero decir es que es un tema bastante conflictivo. Muchos no les gusta hablar del tema del diezmo. Me ha pasado ya hace un par de años que el Padre me ha mostrado realmente el verdadero contexto del diezmo. Yo hace aproximadamente 18 años que sirvo al Padre, a Yahweh, y hace aproximadamente 3 años, 4 años que conozco realmente el contexto original de las Escrituras con respecto al diezmo. Y me ha impactado. Pero bueno, muchos pastores han escuchado este mensaje y los han tomado y otros no.
Pero yo siempre digo lo siguiente: si no estás de acuerdo quizás con el mensaje o con la palabra que yo puedo darte de parte de Yahweh, escudriña las Escrituras. Yo siempre digo que en la palabra, en la Biblia, está la palabra de Yahweh, está la verdad. Yo creo que lamentablemente hay mucho pueblo de Yahweh engañado por falta de conocimiento. Por eso en Oseas dice que por falta de conocimiento el pueblo de Yahweh perece. Entonces vamos a ver este tema donde va a traer conflicto, pero espero que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. Cuando hablamos del diezmo, la palabra diezmo en hebreo es maser, que significa décima parte. O sea que cuando hablamos del diezmo es la décima parte de un todo. Cuando Yahweh pide los diezmos en la Biblia, lo que está diciendo es que separemos el 10% de la ganancia o del fruto del trabajo que uno tiene. Entonces, vamos a analizar versículo por versículo, pero es importante entender que el diezmar es bíblico. La Biblia, la palabra de Yahweh, habla de diezmar. Habla exactamente que el diezmar, el dar el 10% de nuestras ganancias, es bíblico. Pero vamos a ver en las Escrituras que no es con dinero, sino es con los frutos de la tierra. Yahweh le pide a su pueblo Israel que le empiece a dar los frutos de la tierra. ¿Y dónde nace el diezmo? El diezmo nace en Levítico, nace en el monte Sinaí, nace en las leyes de Yahweh, en las instrucciones que Yahweh le da a su pueblo. Ahí es donde nace este mandamiento de diezmar a Yahweh. Y vamos a ver también el propósito que tiene el diezmo. Entonces, acá no es para confrontar ni atacar a nadie, sino para predicar la verdad. Cuando hablamos de diezmar con dinero en la iglesia, lo que estamos diciendo es diezmar con dinero es un mandamiento de hombre y no de Dios, y no de Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh en ningún momento pide el diezmo de dinero, Él pide el diezmo con los frutos de la tierra. Y para muchos no creen esto. Muchos creen que todos los meses tenemos que ir a la iglesia y dar el 10% de nuestro sueldo o de nuestras ganancias. Y eso es algo que la iglesia, tanto como pastores, ministros, lo han hecho durante siglos. Pero la Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia enseña es que el Dios de Israel lo que le pedía al pueblo es una décima parte de todo lo cosechado, de lo trabajado, del fruto del trabajo, para luego Él distribuirlo con la gente que estaba necesitada. Entonces, vamos a ver que cuando vemos el origen de todas las cosas, podemos entender mucho más. Todo tiene un origen. Por ejemplo, el diezmo tiene un origen en el monte Sinaí, pero vemos que en el siglo I, cuando estaba el Mesías en la tierra, cuando estaban los apóstoles, no se pedía el diezmo de la manera que nosotros hoy conocemos. En el siglo II tampoco, y a partir del siglo III sí, porque en el siglo II nacen lo que se le llama padres de la iglesia. Estos padres de la iglesia eran estudiosos de las Escrituras, muchos de ellos eran obispos, y con muchos poderosos en ese tiempo, en el siglo III aproximadamente, donde luego aparecen los concilios, que en los concilios determinaban qué hacer con todos los creyentes, con las leyes, con los mandamientos en las Escrituras, y ahí empiezan a poner una obligación de diezmar con dinero. A partir del siglo III de Constantino, y luego vamos a ver el concilio de Tentro y otros más, vemos que empezaron a pedir el diezmo dentro de las reuniones, de las congregaciones, de tal manera que tenía que ser obligado. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, gran llamado padre de la iglesia, conocido Agustín de Hipona, él fue uno de los que impulsó el tema de entregar los diezmos con dinero. ¿Por qué? Porque antes del Mesías esto no era así.
cuando el pueblo hebreo sale de Egipto y Dios, Yahweh, determina una de las leyes que tenía que diezmarle a Yahweh, no era así, sino que eran frutos de la tierra. Entonces, vemos que el diezmo ya desde el siglo II en adelante fue manipulado, fue usado de una manera con beneficios propios. En el siglo III, llegando ya al siglo IV, la iglesia, llamada la iglesia, se une con el gobierno, con la política. Y ya esa iglesia o esa congregación del primer siglo de tener reuniones en las casas, de poder ayudarse entre hermanos, ya empieza a desfigurarse a partir del siglo III en adelante. Entonces vemos que en el siglo V, por ejemplo, hubo otro concilio. En el siglo III vemos el famoso concilio de Nicea, donde determinan muchas leyes sobre las congregaciones que había en ese momento. Y en el siglo V, en el concilio de Macón, fue establecido obligatoriamente determinado el diezmo como mandamiento y como obligación de cada familia. Aquellos que no diezmaban eran maldecidos. Le decían, y esto está en la historia, o sea, si nos ponemos a estudiar vamos a encontrarlo. Decían que el que no diezmaba estaba maldecido por Dios. O sea que si uno no diezmaba, la bendición de Dios no iba a llegar sobre sus vidas y sobre su familia. Mayormente el hombre de familia o la cabeza del hogar era responsable de diezmar. Ahora, hoy muchas congregaciones, iglesias y denominaciones dicen exactamente lo mismo. Y te dicen, si vos no diezmás, estás en pecado. Si vos no diezmás, estás en maldición. Si vos no diezmás, no vas a poder cambiar tu casa, tu auto, no vas a poder conseguir un mejor trabajo. Si no diezmás, estás en maldición. Y quiero decirte que eso bíblicamente es un error, es falso. Eso es algo que Yahweh no enseña en su palabra. Y vamos a ver bíblicamente, versículo por versículo, que todas esas cosas que han dicho desde el siglo II en adelante hasta el día de hoy son manipuladas por el hombre. ¿Por qué? Porque entendemos que el diezmo sí es bíblico, pero no es de la manera que nos han enseñado. Entonces, yo soy testigo, y me ha pasado a mí, de ir muchos años a diferentes iglesias, si bien congregaba en una iglesia, y ver muchos casos donde muchas personas no tenían para comer y los pastores o ministros le decían, usted si no diezma está en pecado y está en maldición, así nunca va a ser bendecido y prosperado. Entonces, realmente esto es una manipulación que muchas personas hacen y que muchos quizás lo hacen creyendo que están bien, porque según la Escritura dice eso, pero muchos desconocen el contexto de las Escrituras. Vuelvo a decir, cuando estudiamos la Biblia con un contexto hebreo y con un contexto adecuado, podemos entender realmente las Escrituras. No podemos tomar un versículo de un capítulo y hacerlo doctrina. Vuelvo a decir, no podemos tomar un versículo de un capítulo en la Biblia y hacerlo doctrina. ¿Por qué? Porque eso es una herejía. ¿Y qué es una herejía? Es tomar una verdad y distorsionarla para beneficio propio. Entonces, vamos a ver en las Escrituras ejemplos que muchos, y yo lo hablo con respeto, no estoy hablando mal de los pastores, ni de los predicadores, ni de los ministros, porque yo soy uno, pero lo que quiero decir es que sí voy a predicar la verdad y sí voy a confrontar a aquellos que están usando mal la palabra de Yahweh. Entonces, fíjense que en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 22, vamos a ver un ejemplo ahí acerca del tema del diezmo. Y vamos a arrancar desde el comienzo. Génesis capítulo 28, versículo 22.
Y en este versículo vamos a ver ahí que es muy usado en muchos ejemplos para pedir el diezmo, por ejemplo. Por ejemplo, en este versículo vemos cuando Jacob hace como un compromiso delante de Yahweh, delante de Dios, y Jacob pone una piedra en ese lugar y pone como señal de pacto o de compromiso con Yahweh. Y él dice, Jacob dice, todo lo que tú me des, yo apartaré el diezmo para ti. ¿Y dónde fue esto? En Betel, un lugar llamado Betel, que significa, en hebreo significa, Betel significa casa de Dios, casa de Yahweh. Jacob tiene una visión ahí con Yahweh y le muestra el propósito que él tiene, que a través de él vendría la descendencia del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob dice, todo lo que vos me prometiste, todas las bendiciones que vos me vas a dar, yo voy a apartar una décima parte. El diezmo es una ley que existe antes del monte Sinaí, no para el pueblo hebreo, sino para la humanidad en esa época. A partir de la Babilonia antigua, luego de la Torre de Babel, la población que se fue extendiendo sobre la tierra, hubo un rey llamado Hammurabi, que fue el primer rey de la Gran Babilonia antigua, donde él puso leyes y decretos llamados los Códigos de Hammurabi. Y uno de ellos fue el tema de apartar un porcentaje para el reinado babilónico. Entonces, esa ley o esa institución dentro de lo social para convivir, para vivir, ya venía en la tierra. Entonces, Jacob sabía eso. Entonces él dice, de todo lo que vos me vas, yo te voy a dar un 10%. Ahora, muchos usan este versículo. Si Jacob, siendo el padre de las 12 tribus de Israel, le dio el diezmo, ¿cómo nosotros no vamos a dar el diezmo? ¿No? Estamos de acuerdo. Jacob le prometió que le iba a dar a Yahweh. Y en realidad no le dio nunca, porque la Biblia, luego vemos capítulos siguientes, nunca le terminó dando el diezmo. Pero lo que quiero decirles es que muchos toman este versículo para diezmar, ¿no? Entonces, este versículo que vemos acá es un versículo sacado de contexto. ¿Por qué? Porque no podemos tomar, vuelvo a decir, un versículo de un capítulo y hacerlo doctrina. Entonces, hasta acá vemos este ejemplo. Vemos otro ejemplo en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, cuando Abraham le da los diezmos de todo lo que él había tenido de un botín de unos reyes que habían capturado a Lot. En Génesis 13, Génesis 14, el contexto de la historia, vemos cuando Lot, el sobrino de Abraham, es capturado por unos reyes ahí que vivían cerca de lo que era Sodoma y Gomorra. Vemos que Abraham va en busca del sobrino porque el papá de Lot había fallecido y Abraham lo adopta o lo toma, se encariña como un hijo a Lot. Y vemos ahí que Abraham vence a estos reyes, toma los botines de ellos y se encuentra con un rey llamado Melquisedec. La palabra Melquisedec significa, Melqui viene de rey y Sedec de eterno, de rey eterno. Muchos hablan de que este rey era una imagen del Mesías Yahoshua, ¿no? Pero era un rey que vivía muy cerca de lo que era la Mesopotamia, perdón, de lo que era la Gran Babilonia. Entonces vemos que Abraham le da los diezmos a este rey como agradecimiento, porque él sabía que era una autoridad en esas tierras. Abraham sabía. Entonces, acá vemos otro ejemplo que te dicen, bueno, Jacob diezmó, Abraham diezmó, entonces hay que diezmar. Porque si ellos diezmaron, nosotros vamos a diezmar. Hasta ahí estamos bien. Ellos diezmaron, sí, pero vamos a ver el contexto realmente de las Escrituras con respecto al diezmo. Entonces, vamos a ir ahora al Levítico capítulo 27, versículo del 30 al 32. Y vamos a ver ahí, en el libro de Levítico, que Yahweh determina leyes sobre su pueblo. Él determina
temas fundamentales de orden como pueblo, como nación, para vivir mejor. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo salía de toda una contaminación terrible de Egipto. Entonces Yahweh determina leyes, constitución, con palabras, con instrucciones, que se le llama la Torá en hebreo, que son fundamentos que él pone para su pueblo, para tener un pueblo como a él le agrada. Entonces dice Levítico capítulo 27, dice, el diezmo será para mí, ¿no? Y el diezmo de la tierra. La palabra diezmo, recuerden, en hebreo es maser. Diezmo es décima parte. Versículo 30. El diezmo de la tierra, como la semilla de la tierra y del fruto de los árboles, es de Yahweh, dice Levítico. Dedicada para Yahweh. Si alguien quiere rescatar o sacar algo del diezmo, tendrá que añadir una quinta parte por ello. Entonces miren lo que dice ahí, que obviamente la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, lo escribió Moisés por medio del Espíritu de Yahweh, y ahí es lo que está diciendo, ordenado por Yahweh, que el diezmo es de la tierra, el diezmo sale de la tierra para Yahweh, como la semilla de la tierra y el fruto de los árboles es de Yahweh. O sea, que todos los frutos, tanto de árboles, de vegetales, de todo lo que sale de la tierra, la papa, la batata, la cebolla, todo lo que sale es de él. Y esto es así, porque él creó los cielos y la tierra. Él creó todas las cosas. Entonces, el propósito del diezmo es reconocer que todo lo que nosotros tenemos en la humanidad, la tierra, el fruto de la tierra, es de Él. Y el diezmo es reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que consumimos y comemos es gracias a Él. Entonces, ¿para qué es el diezmo? Para apartar un porcentaje, una décima parte, un 10%, por decir algo, del fruto que uno puede tener trabajando, y dárselo a Él en reconocimiento y en agradecimiento a Él. Ese es el propósito del diezmo como inicio, pero hay más. Entonces dice que el diezmo será de la tierra, de la semilla de la tierra y del fruto de los árboles, porque es de Yahweh, dedicado a Yahweh. Si alguien quiere rescatar o sacar, o sea, si alguien quiere guardarse ese diezmo, algo del diezmo, ¿no? Una parte, digamos, tendrá que añadir una quinta parte. O sea que 4 veces tiene que devolver. ¿A quién? ¿Al hombre? No. ¿A la iglesia? No. A Yahweh. A Yahweh. Él está diciendo, si vos me robás, si vos me sacás lo que a mí me pertenece, tenés que devolver 4 veces más. Y eso es lo que él determina en su palabra. Lamentablemente, hay muchos predicadores que toman este versículo y lo transversan. Ah, ¿vos no estás dando el diezmo hace un año? Bueno, tenés que juntar todos los diezmos de ese año y dárselo a Dios. Y dárselo a Yahweh. Y esto no es así. Entonces, versículo 32. Todo diezmo de vacas, ovejas, el diezmo será consagrado para Yahweh. O sea que el diezmo es para Yahweh y es consagrado para Él. Versículo 34. Estos son los mandamientos de Yahweh para Israel desde el monte Sinaí. Entonces vemos que a través del monte Sinaí, Él da las tablas, los mandamientos y las leyes para su pueblo. Ahora, Yahweh, vamos a ver varios versículos más, en ningún momento le pide a su pueblo dinero, solamente frutos de la tierra y de animales. Y muchos me podrán decir, bueno, pero nosotros no vivimos en el campo, nosotros ahora estamos viviendo en otra civilización más avanzada, ¿no? No tenemos vaca, no tenemos animales. Sí, es entendible, pero vamos a ver que Yahweh en su palabra nunca pide dinero, solo
alimentos, pero vamos a ver para quién son esos alimentos. ¿Para quiénes son? Vamos a ver correctamente lo que dice la Escritura. Entonces, vamos a ir al libro de Números, capítulo 18, y vamos a ver ahí en el versículo 20, en adelante, para quiénes eran los diezmos que pedía Yahweh. Recuerden que cuando él pide el diezmo, no era solamente uno, sino eran varios. O sea, era uno, pero era para varios propósitos. Entonces dice el versículo 20, y Yahweh dijo a Aarón, de ellos no tendrán heredad. ¿De quién está hablando? De la tribu de Leví. De la tribu de Leví no tendrán heredad. Yo soy su parte y su heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que le dice Yahweh a Aarón primero? Una vez que se instala el pueblo en el desierto, una vez que hacen el tabernáculo, están los levitas, el sumo sacerdote que es Aarón, él determina leyes y él dice, la tribu de Levi no va a tener herencia. ¿Herencia de qué? De tierra. Cuando entran a la tierra prometida no van a tener herencia. No van a tener una porción. Porque ellos se van a dedicar a servirme en el templo. No van a tener una tierra como otras tribus. Entonces dice el versículo 21. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿Qué le da? Todos los diezmos. Entonces es un diezmo, pero a la vez son varios. ¿Por qué? Porque son los frutos de la tierra. El diezmo es uno, pero se abren varios porque son los frutos de la tierra. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. En Israel, por heredad, por su ministerio, ellos sirven en el templo, en el tabernáculo de reunión. En hebreo es Mishkan, ¿no? Tabernáculo de reunión. Ahora, Yahweh determina que todos los diezmos que tenía que dar su pueblo en el desierto era para la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque ellos no tenían heredad. Ellos se dedicaban al templo. Y muchos dicen, conociendo esta escritura, dicen, y sí, bueno, los levitas de ahora serían los pastores. Y esto no es bíblico, hermano. No es bíblico. Levita no es el pastor. ¿Por qué? Porque el levita era una persona totalmente que tenía que tener cualidades y características según Yahweh para servir en el tabernáculo. El tabernáculo no es la iglesia, no es un templo, no es 4 paredes y un techo. Entonces no podemos comparar el tabernáculo de Yahweh con la iglesia. Ahora, vamos a ver ahora más adelante si los pastores tendrían que tener un sueldo o no, según las escrituras. Y ahora lo vamos a ver. Pero el gran error es decir que los pastores son levitas, que se tienen que dedicar a obra, por lo cual todos los diezmos tienen que recibir los pastores. Y esto no es bíblico. Esto es tomar las escrituras y acomodarlas según lo que uno ve. Y esto no es así. Entonces, seguimos. Versículo 24. A los levitas les he dado como heredad los diezmos de los hijos de Israel que presentaron como ofrenda a Yahweh entre los hijos de Israel, porque ellos no tienen heredad. Entonces, ¿para quiénes son los diezmos? Para los levitas. Y vamos a ver otro ejemplo, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Deuteronomio 14, 22 dice, diezmarás indefectiblemente. Dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Diezmarás indefectiblemente. ¿Qué es indefectiblemente? Inevitablemente tenés que diezmar. Ahora, muchos también usan, hoy en día, tenés que diezmar sí o sí. Si no estás en pecado y en maldición. Y vamos a ver que esto hoy no es así. Seguimos. Todo el producto del grano que rinda tu campo, el diezmo de tu grano, escuchen, grano, vino, aceite y ganado. Entonces el diezmo se divide en 4 partes. Grano, vino, aceite y ganado.
¿Para qué es el diezmo? Para que aprendas a temer a Yahweh, tu Elohim, tu Dios, todos los días. ¿Por qué? Porque el hombre es fácil que se olvide que todo lo que tiene es gracias a Él. Aún nuestro respirar diario, si Él nos para el corazón, nos morimos. Y muchas veces todo lo que tenemos, aún cosas materiales, creemos que es gracias a nuestro esfuerzo, conocimiento o voluntad. Pero es gracias al Padre, gracias a Yahweh. Entonces, ¿qué es diezmar? Diezmar es saber que una décima parte de lo que yo pueda tener es de Él. Porque es un reconocimiento y es un temor que le tengo a mi Padre, sabiendo que le doy lo que Él me da. No le doy lo que es mío. Porque muchos he escuchado que me han dicho, no, yo le doy el diezmo porque es el fruto de mi trabajo. Sí, en realidad le estás dando a Él lo que es de Él. Pasa lo mismo cuando entendemos que Yahweh nos ama. Él nos ama y nosotros le amamos a Él porque primero Él nos amó. Nosotros no podemos amarle a Él si Él no nos amó primero. Por eso Yahushua lo dijo bien claro. O sea, ustedes no me amaron primero a mí. Ustedes no me eligieron primero a mí. Yo los elegí. Yo los amé. Entonces, nosotros le podemos dar a Yahweh lo que Él nos dio primeramente a nosotros. Entonces miren lo que sigue diciendo en Deuteronomio 14. No desampararás al levita, que no tiene heredad, que habite donde tú vives, porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces, ¿qué era el diezmo en el desierto cuando Yahweh determina sus leyes? Grano, vino, aceite y ganado. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Cuando separes todo el diezmo de tus frutos, darás también, y acá se divide en 4. Así como el diezmo se divide en 4 frutos de la tierra, grano, vino, aceite y ganado, se divide para 4 clases de personas. Y esto es lo que dice la Biblia, la palabra de Yahweh. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Cuando separes todo el diezmo de tus frutos, ven que dice, separes todo el diezmo, que son 4 frutos de la tierra, de tus frutos, darás también al levita, en primer lugar, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Entonces, ¿para quién es el diezmo? Para Yahweh. ¿Y qué es el diezmo? Los frutos de la tierra. ¿Y para quién es? Para Yahweh, ¿para quién lo determinó? Para el levita, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Fíjense en que el propósito del diezmo es suplir la necesidad del pueblo de Yahweh. No es para que los pastores ni las iglesias brillen, sean lujosas, tengan lo mejor de lo mejor, sino que para que el pueblo el pueblo sea bendecido en alimentos y pueda ser suplido de sus necesidades. Entonces, seguimos. ¿Para qué es el diezmo? Para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces, ¿qué hace Yahweh? Determina darle a los levitas y los levitas los reparte a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Ahora, ¿quiénes eran los extranjeros? Aquellos que venían de pueblos paganos, que querían ser parte de Israel, que querían realmente aceptar al verdadero Dios de Israel, a Yahweh, a Yuhei Bajei, a Él. Entonces, ¿quiénes eran los huérfanos? Aquellos que se quedaban sin papá, sin mamá, que iban a la guerra, muchos padres y no volvían, que muchas mujeres morían por diferentes situaciones, quedaban huérfanos. Y aún las viudas, que sus maridos iban a la guerra y no volvían. Entonces, Yahweh pone su mirada en su pueblo, pero específicamente en los huérfanos, en las viudas y en los extranjeros y aún en los levitas. Entonces, si aplicáramos el diezmo con este contexto verdadero y original de las Escrituras, no habría necesidad dentro del pueblo de Yahweh. No habría necesidad dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque todo lo que se recaudaría, todo el dinero, porque muchos tienen dinero,
que lo correcto sería alimentos, todos los alimentos, podrían darle a las familias y familias enteras que están pasando necesidad. Yo me he cansado de ver familias enteras. Muchos años he predicado, he visitado iglesias y he llevado la palabra de Yahweh y hasta el día de hoy lo hago. Y donde el Padre me manda, voy. Y me he cansado de ver familias enteras pasando hambre y necesidad, no teniendo qué comer y obligándole a que diezmen, porque si no diezman están en maldición. Y realmente me duele en el corazón ver esa situación. Y muchas veces me he acercado a los ministros, a los pastores, y me han rechazado y me han dicho que estoy equivocado. Pero la Escritura, la Biblia, habla acerca del diezmo que es para el Padre y que Yahweh lo determina para su pueblo y sus necesidades. Entonces, seguimos. Nehemías, capítulo 12, versículo 44. Vamos a ver acá un ejemplo en la época de Nehemías, donde había un lugar en el templo. Fíjense que el templo, hubo un primer templo y luego un segundo templo. Vamos a ver acá, cuando Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén, dentro del templo había un lugar llamado alfolí. Y hoy en día en las iglesias al alfolí lo llaman el tacho, donde pasan para levantar la ofrenda o levantar el diezmo, o muchas veces es un palo de madera con una bolsita, y eso le llaman alfolí. Y vamos a ver lo que dice la Escritura, que el alfolí, bíblicamente hablando, es un depósito donde se guardaban todos los diezmos, los alimentos, donde los levitas guardaban guardaban todos los diezmos en este depósito que quedaba en una parte del templo de Yahweh. Y los levitas luego repartían a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros y a todos aquellos que estaban en necesidad. Entonces, dice la Escritura que fueron puestos hombres sobre los depósitos de los tesoros de ofrendas, primicias y diezmos, para almacenar alfolí en ellos depósitos, las porciones de que la Torá otorga a los sacerdotes y levitas. Entonces, fíjense en que en Nehemías 12:44 habla acerca de estos depósitos, de este depósito llamado alfolí. Entonces, en el capítulo 13 del mismo libro de Nehemías, versículo 5, está hablando de la reforma que hay ahí en Jerusalén, y él dice que habían hecho una gran habitación, Nehemías, donde guardaban todos los diezmos. Entonces, fíjense que muchos, sacan este contexto, entonces dicen, todos los diezmos hay que llevarlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque el templo de Yahweh hoy es la iglesia. En realidad la iglesia, el pueblo de Yahweh, no es una estructura. Somos cada uno de nosotros que tienen al Espíritu Santo, que han nacido de nuevo, que tienen al Ruach HaKodesh de Yahweh. Ellos son la iglesia. Esos somos nosotros. No es lugar físico. ¿Por qué? Porque ahora Yahweh habita en templos a través del Espíritu Santo. O sea, nosotros somos un templo viviente, como dice Pedro, piedras vivas. Entonces, cuando habla Nehemías acerca de la reconstrucción de Jerusalén, hablaba de este depósito donde se guardaban los diezmos. Y dice el versículo 12 del capítulo 13 que todo Judá traía sus diezmos a los almacenes, o sea, depósitos. Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Que el diezmo son los frutos de la tierra y que el diezmo es para Yahweh, para temerle y santificarle, y que es para su pueblo. Es para su pueblo, para que su pueblo coma, para que su pueblo no muera de hambre. Amén. Entonces, vamos a seguir avanzando. Vamos a ir ahora
a Malaquías 3:10, el famoso Malaquías 3:10, donde muchos pastores, ministros, predicadores enseñan este capítulo, Malaquías capítulo 3. Y yo doy testimonio que hace muchos años atrás yo predicaba Malaquías 3, específicamente 3:10, donde decía que el que no diezmaba estaba en pecado y en maldición. Y vamos a ver qué es lo que realmente la Escritura está diciendo acá y qué contexto tiene con respecto al diezmo. Amén. Malaquías capítulo 3, y vamos a comenzar a partir del versículo 5. Es importante entender este capítulo de Malaquías y entender el contexto, porque si entendemos el contexto, vamos a entender si realmente no dar el diezmo es estar en maldición. Ahora, vuelvo a decir, el diezmo no es dinero, es fruto de la tierra. El diezmo no es dinero, son alimentos. Y eso es algo que tenemos que entender, porque la Biblia habla de eso. Y no que porque cambió el tiempo y estamos avanzados y manejamos dinero hay que dar el diezmo. ¿Se puede dar el diezmo con dinero? Sí, pero bíblicamente son alimentos. Y ahora vamos a ver bien este tema. Versículo 5 dice: vendré con juicio contra los hechiceros, dice Yahweh. Vendré con juicio contra los adúlteros. Vendré con juicio a los que mienten y defraudan a la viuda, y a los que hacen injusticia al extranjero y al huérfano. Entonces, fíjense que ahí está diciendo Yahweh a su pueblo, porque ahí, en el contexto de Malaquías, su pueblo estaba haciendo muchas cosas malas, desagradables delante de Yahweh, y él decía, porque mienten y defraudan a la viuda, al huérfano y al extranjero. O sea que había algo ahí que no estaba bien con respecto al diezmo. Porque ese es el contexto. Sin tener temor de mí, dice Yahweh. Versículo 6. Porque yo, dice Yahweh, no cambio. Desde los días de sus padres se apartaron de mis leyes, de mis mandamientos, y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice Yahweh. Entonces el pueblo dijo en el versículo 7, ¿en qué tenemos que volvernos? Entonces Yahweh dice, ustedes están haciendo malas cosas. Ustedes se tienen que volver a mí. Y el pueblo dice, ¿de qué tenemos que volver? O sea, como diciendo, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que estamos cerrando? Y el versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Yahweh? ¿Robará el hombre a Yahweh? Ustedes me han robado y me preguntas, ¿en qué te hemos robado? O sea, Yahweh le está diciendo, ustedes son unos caraduras. Ustedes me están diciendo que qué es lo que se tienen que volver a mí, y yo les estoy diciendo que algo hicieron. Y que si el hombre le puede robar a mí, a Yahweh, claro que sí. ¿Por qué? Porque ustedes me han robado y me preguntan si hicieron algo o no. O sea, está hablando de una caradurez terrible del pueblo hebreo. Y ahí dice Yahweh, me han robado en sus diezmos y ofrendas. Y vamos a aclarar algo acá. O sea, no diezmarle a Yahweh es estar en pecado. Sí, eso sí es verdad. Pero no es dinero, son alimentos. Ese es el primer contexto que tenemos que saber. Segundo, no es diezmo, es diezmos y ofrendas. ¿Cuándo se hacían las ofrendas? Cuando se celebraban las 7 fiestas de Yahweh, en Levítico capítulo 23. Entonces, cuando Yahweh dice, me han robado en sus diezmos, ¿cuáles eran diezmos? 4, ¿se acuerdan? El grano, el vino, el aceite y el ganado. Y eran para los levitas, los huérfanos, la viuda y los extranjeros. Entonces, esos son los diezmos. Son 4 para 4 clases de personas.
Y miren lo que dice el versículo 9. Malditos son porque ustedes, toda la nación, ¿qué nación? Israel. No la nación de la iglesia. No la nación de la denominación fulana de tal. O sea, no podemos sacar estos versículos de hace miles de años atrás y decir que nosotros le estamos robando a Dios por no le darle dinero, que es el diezmo. Porque Yahweh está exhortando al pueblo ahí, porque hay una situación que el pueblo de Israel está haciendo, donde están siendo hipócritas. Porque le están robando los frutos de la tierra, porque el huérfano, la viuda y el extranjero se estaban muriendo de hambre. Que es lo que dice el versículo 5. Porque ustedes mienten y defraudan a la viuda, al huérfano y al extranjero. Entonces ustedes me están robando a mí. Ustedes me están robando los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque ellos se están muriendo de hambre y ustedes dicen que no me están haciendo nada malo. Ese es el verdadero contexto de Malaquías 3:10. Entonces no podemos decir hoy que porque no le das el dinero, el 10% a Dios cada vez que cobras, le estás robando a Dios. Ahora, diezmar ¿es bíblico? Sí. No diezmar ¿es pecado? Sí. Pero está hablando de los frutos de la tierra de su pueblo Israel. Son dos cosas diferentes. Si bien hay un mandamiento de Yahweh, pero no es dinero, son alimentos. Hasta ahí vamos bien. Vamos a seguir y vamos a aclarar aún más este tema. Entonces, versículo 9 dice: malditos son porque ustedes, toda la nación, me han robado. Y ahí es donde te dice, no diezmas, no das tu dinero, estás en pecado, estás en maldición. Entonces nunca la bendición de Dios te va a llegar. Y muchos me han dicho a mí, ¿no? Porque este tema siempre lo he hablado con un montón de gente, creyente, no creyente, y me dicen, pero yo he diezmado y Dios me ha bendecido. Amén. Bendito Yahweh. No hay ningún problema. Pero eso no significa que esté bien. ¿Cuántos van a reuniones de sanidad y de milagros y piden al santo, al falso Dios y a tal estatua, yeso, madera y reciben milagros? Pero eso no significa que están haciendo bien correctamente, sino que muchos son engañados por Satán, y aún hay congregaciones que no predican la verdadera palabra de Yahweh, no predican la sana doctrina, y Yahweh, por amor y misericordia de las almas, hace milagros a las personas. Entonces todo tiene que ver con un contexto correcto. Si no entendemos el contexto correcto de las escrituras, ahí es donde nos van a engañar, ahí es donde vamos a entender mal las escrituras. Entonces, versículo 10 dice: traigan entonces todos los diezmos al alfolí, dice Yahweh. Entonces, a ver, ustedes están en pecado, en maldición, tráiganme los diezmos para el huérfano, para la viuda y el extranjero. Hagan caso a lo que le estoy pidiendo, no sean caraduras, porque lo poco que ustedes tienen es gracias a mí. Entonces, traigan todos los diezmos al alfolí, al almacén del templo, y haya alimento en mi casa. No dice haya dinero, haya euros, haya dólares, haya cheques en mi casa. Dice haya alimentos en mi casa. ¿Para quién eran esos alimentos? ¿Para algunos? ¿Para los que predican? ¿Para los que sirven? No, para el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Entonces, fíjense que la palabra alfolí en hebreo es asam, que representa una cámara o un depósito. Y acá cito un versículo a aquellos que quieran anotarlo, los que están anotando los versículos, segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo del 11 al 14, donde esta cámara a veces estaba muy pegada al templo, en un costado donde guardaban todos los diezmos. Y cuando habla también Nehemías capítulo 10, versículo 38, también cita, y esto es importante aclararlo,
donde los levitas llevaban los diezmos de los diezmos, dice en el libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 38. Llevaban los diezmos de los diezmos a la casa de Yahweh y a esos depósitos, llamados depósitos o casa de tesoro, donde guardaban los alimentos. ¿Qué son los diezmos de los diezmos? Y quiero aclarar algo acá. Los diezmos de los diezmos se tomaban una vez al año los levitas. Los levitas sacaban un 10% de todos los diezmos, o sea, los diezmos de los diezmos. Y este tema del diezmo de los diezmos, muchos pastores que yo conozco, acá en la Argentina hay muchos, quizás en otros países también, donde toman este versículo como que ellos dicen que los pastores, ellos mismos son levitas y que toman los diezmos de los diezmos. O sea, que si en el mes entraron tanta cantidad de dinero y yo soy el pastor de la iglesia, yo saco una vez al mes el diezmo de todos esos diezmos que se ha juntado en la congregación que estoy predicando. Entonces, esto, hermanos, amigos, quiero decirles, es sacar un versículo fuera de contexto y acomodarla según a mí o a otro le parece. Entonces, el levita no es un pastor. Son dos cosas diferentes. El levita viene de la tribu de Leví. Eran personas específicas consagradas a Yahweh. No tenían que tener relaciones sexuales con nadie, con ninguna mujer. Aún si se casaban, tenía que ser virgen la mujer. O sea, tenía que tener muchas características, cualidades que Yahweh había determinado. Y se dedicaban directamente al templo. Entonces no podemos comparar a un levita, bíblicamente hablando, en el pueblo hebreo, con un pastor hoy en día. Y tampoco podemos sacar estos versículos y llevarlos a la actualidad. Los diezmos de los diezmos. Es una cosa que no está bien. Entonces Yahweh sigue diciendo, pruébenme ahora, dice Yahweh, a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos conocen este versículo? Es un versículo muy predicado. Entonces te dicen, Yahweh dice, pruébenme, le dice al pueblo. ¿Por qué le dice pruébenme? Porque el pueblo estaba viviendo una sequía terrible porque habían unas langostas que le comían toda la cosecha que ellos tenían. Y Yahweh usa al profeta Malaquías para exhortar al pueblo para que diezmen. Y él dice, pruébenme ahora. O sea, ¿acaso yo no soy su Dios, el Todopoderoso? ¿Acaso yo no puedo hacer que las ventanas de los cielos se abran y caiga lluvia? Ahora, esa lluvia es literal. Hoy te dicen la lluvia de la bendición económica. Si vos diezmás, los cielos se abren y la bendición económica llegará a tu vida. Y la lluvia de dinero caerá sobre tu vida. Eso es tomar la Biblia y acomodarla según le parece a cada predicador. Y eso está mal. Y Yahweh dice, pruébenme ahora, dice Yahweh, a ver si yo no abro la ventana de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y dice versículo 11, yo, dice Yahweh, reprenderé también por ustedes al devorador, para que no destruya el fruto de la tierra, ni la vid del campo, las uvas del campo que eran estériles, dice Yahweh. ¿Qué va a hacer Yahweh? Va a reprender al devorador. Y hoy, lamentablemente, como muchas décadas atrás, te dicen que el devorador es Hasatán, es el diablo. Entonces te dicen, si vos no diezmás, estás en pecado. Si vos no diezmás, estás en maldición. Porque viene el diablo y te roba tu finanza, te roba tu economía, te roba el trabajo y vas a caer en pobreza. Entonces, da dinero a Dios. Da el diezmo, pacta con Dios. Ese es otro tema, el tema del pacto. El hombre no puede pactar con Dios. Nunca pactó. Sí se comprometió como lo hizo Jacob. Pero solo Yahweh puede pactar con el hombre. Cuando estudiamos las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de 7 pactos que Yahweh hizo con el hombre. Y uno de ellos fue, por ejemplo, Noé.
Cuando él dijo, y pondré un arco iris en medio del cielo para recordar que nunca más destruiré la tierra con agua. ¿Y cuál fue el último pacto? El pacto renovado, la sangre y el cuerpo del Mesías clavada en la cruz, dando su vida por amor a la humanidad. Entonces, cuando Yahweh dice que va a reprender al devorador, el devorador no era Hasatán, eran las langostas que el pueblo hebreo estaba siendo destruido y le faltaba la cosecha de la tierra. Por eso dice, el devorador yo lo voy a reprender y no destruirá el fruto de la tierra, ni la vid del campo. Entonces, muchos de ustedes dicen, no, bueno, pero la tierra de esa época es el dinero, el trabajo que hoy tenemos. No podemos comparar una cosa con la otra. No la podemos comparar. Entonces dice el versículo 12, y será tierra deseable, dice Yahweh. Entonces el diezmo que Yahweh pide es el fruto de la tierra. Y que Malaquías 3:10 es tremendamente mal predicado, mal enseñado. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que Malaquías 3:10, lo que hacen los predicadores y los que dan el mensaje en las congregaciones, es meterle presión al pueblo. Y es decirle que Yahweh quiere dinero. Porque si no le das el dinero, Él no te bendice. Y Yahweh no es así. Cuando uno conoce al Padre Celestial y tiene una relación con Él por medio de su Espíritu y conoce las Escrituras correctamente, te das cuenta que no es así. ¿Él te pide el diezmo? Sí. ¿Él me pide el diezmo? Sí. Pero son alimentos. ¿Para qué? Para suplir las necesidades de su pueblo. No para otra cosa. No para que los pastores se enriquezcan, manden a sus hijos a las mejores universidades, tengan hermosas casas, guarden dinero en el banco y mientras el pueblo de Yahweh se muere de hambre. Y mientras el pueblo de Yahweh es engañado. ¿Por qué? Porque te predican un falso evangelio, porque te predican unas falsas doctrinas. Entonces, vamos a ir terminando. Mateo 23:23. Vamos a ver un ejemplo del Mesías sobre el diezmo. Mateo capítulo 23, versículo 23. Yahoshua reprende y exhorta a los fariseos y le dicen: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezman la menta, el anís, el comino y dejan lo más importante de los mandamientos de Yahweh, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe. O sea, cuando Yahoshua dice, el Mesías dice, esto es necesario hacer, está hablando de ¿qué? De la justicia, sobre todo, misericordia y fe. Y vamos a parar ahí. Justicia, misericordia y fe. ¿Justicia de qué? De ser justo. ¿Quién es justo? Yahweh. Por lo tanto, nosotros somos justos por medio de su Hijo, el Mesías, Yahoshua. Él nos justificó. Y eso es lo que hoy compartía hoy en la reflexión a la tarde. Entonces, ¿justicia de qué? De poder hacer justicia a aquel que está en necesidad, porque de eso se trata. ¿Y misericordia de qué? De poder ver la miseria de la otra persona que está en necesidad. Porque si nosotros podemos ayudar a un hermano, a alguien que quizá no es parte de una congregación o del pueblo de Yahweh, tenemos que ver esa miseria. Si están pasando una necesidad o podemos ayudarlo en algo. ¿Y la fe? ¿De qué? De poder vivir por fe y no por vista. Entonces, él dice, ustedes hipócritas que se conocen tanto la palabra, que predican, que enseñan, que escriben la Torá, los escribas escribían la Torá, y muchos escribían la Torá oral, que es lo que es el Talmud, el Midrash, la Kabbalah y todo lo demás, lo que son los judíos hoy, le dice, está bien, porque ustedes diezman, dan la parte de lo que dice la Torá, que es lo que habíamos leído desde el comienzo, pero se olvidan la justicia, la misericordia y la fe.
esto es necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, dice Yahushua. ¿Qué es eso? Sin dejar de hacer aquello, de lo que dijo primero, de diezmar. Entonces, muchos dicen que hoy hay que diezmar, pero quiero decirles que en el año 70 se terminó el mandamiento a cumplir sobre el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo se le llevaba a Yahweh al templo donde estaban los levitas. A partir del año 70, el general Tito, el Imperio Romano, destruye Jerusalén, destruye el templo, mata a miles de judíos. Y ahí es donde habla esa abominación desoladora que dice la Escritura, porque Israel es destruida de tal manera que quedó en la historia un claro historiador muy reconocido dentro del judaísmo, que muchos obviamente lo rechazan, no lo toman, pero es muy conocido, es Flavio Josefo. Él habla de la historia del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, y en el año 70 se destruye el templo. Entonces, los diezmos que Yahweh determinó en su palabra, de los frutos de la tierra para el huérfano, la viuda del extranjero y primeramente el levita, ya no se podía llevar. Hoy, por ejemplo, los judíos que son Judá, de la tribu de Judá, no dan el diezmo. ¿Por qué? Porque no hay templo. Dan ofrendas o sedaká en hebreo, que son limosnas, que son alimentos o a veces dinero para gente que está en necesidad, en lo que es la comunidad judía, ¿no? A eso me refiero. Pero no dan el diezmo. Entonces, bíblicamente, con los contextos que hemos visto, hoy no se podría dar el diezmo porque no hay templo. No se puede llevar los frutos de la tierra al templo. Pero quiero aclarar que sí lo que se puede hacer es poder llevar alimentos a aquellos que congregan en una iglesia, aquellos que tienen reuniones con hermanos o son parte de una congregación, llevar alimentos a la iglesia, a la congregación. ¿Para qué? Para suplir la necesidad del pueblo de Yahweh. Porque ese es el diezmo, no dinero. Entonces, muchos me dicen, pero ¿cómo se hace con aquellos pastores que se dedican a la obra y no pueden trabajar? Bueno, en ese caso, lo que yo puedo aconsejar, la Biblia no lo dice, pero lo que yo puedo aconsejar es que si hay un pastor, supongámosle ya de mucha edad, ya anciano, y quizás no puede trabajar, o hay un pastor que está pasando alguna enfermedad, y no puede trabajar, lo que sí se puede hacer es juntar a todos los hermanos que son llamados muchas veces ancianos o son parte de la congregación de años y pueden formar un concilio y llegar a un acuerdo de poder darle una ofrenda al pastor, un dinero al pastor para sustentarlo. Primeramente para darle de comer, alimentos. Segundo, poder suplir la necesidad de lo que uno necesita. Pagar los impuestos, pagar las deudas que uno puede llegar a tener. Si alquila, pagar el alquiler, ¿no? Y darle de comer a ese pastor que quizás no puede trabajar. Pero no de decir, bueno, todos los diezmos que se juntan es para el pastor o todos los diezmos es para la iglesia y para la tesorería de la iglesia. No, eso no es bíblico. Porque el Mishkan no es la iglesia de hoy. El levita no es el pastor de hoy. Y la Biblia no enseña eso. Pero si hay pastores que realmente están dedicados a la obra y no tienen un sustento económico, sí, obviamente hay que ayudarlos. Y es importante entender, aquellos que quizás son pastores y me están escuchando, de que si hay familias necesitadas que no tienen para comer, tienen que juntar alimentos. Todos los hermanos, no dar el dinero, no diezmar, sino comprar bolsas de comida y llevar a la iglesia y que el pastor pueda decir, bueno hermano, al terminar la reunión vamos a juntarnos y vamos a preguntar a aquellos que están pasando alguna necesidad, no tengan vergüenza, porque acá estamos para ayudar y los diezmos que traen los hermanos es para ayudar al pueblo de Yahweh. Eso sería correctamente. Entonces,
Muchos pueden decir, bueno, pero yo quiero dar dinero a la congregación. Bueno, uno si quiere darlo, lo puede dar. Yahweh no obliga a nadie y tampoco realmente no está ahí atrás apuntándonos con el dedo. Yahweh nos ama tanto y tantas veces nos hemos equivocado como su pueblo, pero hoy está mostrando la verdad de las Escrituras, de su palabra. Hoy está mostrando la verdad, el contexto original de su palabra, que hoy vemos el tema del diezmo. Entonces, todo se puede buscar un equilibrio en pos de las Escrituras. Entonces, el diezmo son alimentos que es para Yahweh y para su pueblo. Hoy los levitas no están, pero hay huérfanos y viudas y extranjeros. ¿Quiénes son ellos? Los que están en necesidad, los que están pasando necesidad en su pueblo. ¿Cuántas congregaciones hay que hay muchas personas que están en necesidad? Aún personas que quizás necesitan alimento u otra cosa, que esas congregaciones puedan estar para ayudar. Entonces, cuando hablamos de diezmo, hablamos de alimentos y no de dinero. Entonces, para terminar, hoy en día, bíblicamente hablando, para Yahweh no podríamos diezmar porque no hay templo. Se habla de un tercer templo en Israel, ¿no? Se va a reconstruir un tercer templo. Se va a volver a hacer el sacrificio por medio, bueno, para los entendidos, por medio de la vaca roja y todo lo demás, que eso es, otro día podríamos estudiarlo, proféticamente hablando, con respecto al tercer templo. Pero lo que quiero decir es que aunque abran o levanten un tercer templo, aunque vuelvan a hacer sacrificios de animales, Yahoshua el Mesías, llamado Jesús en español, pero su nombre es Yahoshua, de Yahweh viene la salvación en hebreo. Él fue el último sacrificio y sacrificio perfecto. Entonces no hay más sacrificios. Cuando el templo fue destruido en el año 70, se acabaron de hacer sacrificios porque no había templo. Pero cuando Yahoshua muere en el año 33, del 33 al 70, el pueblo judío siguió haciendo sacrificios, pero delante de Yahweh no eran válidos, porque el máximo sacrificio que pudo haber tenido la humanidad es dando Yahweh a su propio Hijo por amor a la humanidad. Entonces, hermanos, para terminar, cuando vemos acerca del diezmo con respecto a las congregaciones y a las iglesias, quiero decirles que el diezmo son alimentos, es comida. Y que hoy ese mandamiento está en stand-by. ¿Por qué? Porque no hay templo. Pero sí lo que podemos hacer es hacer lo que el Padre determinó, lo que Yahweh determinó en su palabra, que el diezmo son alimentos y es para suplir la necesidad de su pueblo. Entonces, yo puedo cobrar mi dinero a fin de mes, puedo ir y comprar diferentes alimentos, agarrar mis bolsas y llevar a la congregación donde congrego, donde hay necesidad. O puedo ir a una persona que quizás es un extranjero, no es parte del pueblo de Yahweh, y puedo llevarle esos alimentos y darle y saber que lo que tengo gracias a él, puedo separar esa décima parte, esa maser, ese diezmo y poder ayudar al extranjero, a la viuda o al huérfano o a aquel que está en necesidad. Así que hermanos, que Yahweh les bendiga en esta noche. Espero que haya sido de bendición este estudio. Espero que haya sido claro el mensaje y aquellos que tengan dudas, preguntas o quede algo pendiente, me pueden mandar un mensaje por privado al Facebook en Eric Tiseira Predicador, y estoy para poder responderles, contestarles, y saber que el Padre ya hace tiempo me dio este mensaje para poder predicar y enseñar correctamente
con el tema del diezmo y poder salir del engaño, poder salir de la manipulación del hombre y de la ignorancia de las escrituras, donde hay miles de personas que están engañadas en el mundo entero, y aún en congregaciones que van miles de personas y realmente no parece un pueblo de Yahweh, sino que parece un negocio, una fábrica, una empresa. Y eso es doloroso, porque a Yahweh, al Padre, le duele. Y el Padre quiere que su pueblo salga del engaño, salga de las falsas doctrinas y empiece a hacer lo que su palabra dice. Que Yahweh te bendiga en esta noche. Gracias por conectarse a cada hermano, a cada amigo que se ha conectado en esta noche. Y mañana vamos a tener otro estudio muy bueno, de mucha bendición, sobre el falso Espíritu Santo dentro de las congregaciones y de las iglesias. Que Yahweh te bendiga. Shalom.